Buenas, buenas. Qué tema hermoso les traigo hoy. Y no solo hermoso, porque he visto parejas y personas transformar esto en sus vidas, sino porque es un tema súper recurrente. Y por eso te lo quise resumir en la frase: ¿por qué llegas exhausta o exhausto a la cama y la intimidad se termina volviendo frustración, ¿no? Porque parece ser, primero, como que culturalmente se ha aceptado que el amor se hace por la noche, ¿no? Entonces, todos, pues no sé por qué, no buscamos otros momentos, y cuando ya terminaste todo tu día trabajando en lo que te gusta, en lo que le pones mucha pasión, en lo que es tu propósito, en lo que disfrutás, y uno llega a la casa y tiene que hacer las cosas de la casa, evidentemente, siempre ojalá teniendo una pareja que nos apoye y que haya reciprocidad en todo esto. Y todavía, bueno, ni hablar si tenés niños, yo ahí no entro tanto porque yo no los tengo, pero acompaño muchas parejas que los tienen, y hay que también poder pues trabajar en ello y en un tipo de crianza también que sostenga, ¿no?, a la familia. Pero bueno, cuestión es que llegas a la cama y, dicho exactamente por una de las chicas que acompaño y que estoy trabajando con la pareja, trabajo con ellos, me dice: cada noche llego muerta. Y él se enoja porque yo muchas veces le digo que no quiero tener sexo, ¿no? Y esto se vuelve un tema, como una discusión, y hay cansancio, pero también hay expectativas y también queremos, y al final se termina quedando como en segundo lugar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo te quiero contar este caso, ¿no? Porque esta pareja es una pareja que a mí me encanta, llevan un montonazo de años juntos, como 20 y pico de años juntos, tienen una relación preciosa, se quieren un montón. Cuando llegaron a formar parte del programa, siempre me gusta compartirte que él nunca había hecho terapia, no venía como de este mundo, ella un poco más sí, más por amor y por ganas de realmente vivir una relación diferente, porque ellos me hablaban mucho de que notaban cómo a su alrededor todas las parejas no eran felices, que había mucha infidelidad, que hablaban de cosas tipo las amigas por un lado, los amigos, pero que había mucha falta de honestidad y de comunicación en la pareja. Ellos siempre habían tenido una comunicación como muy bonita y muy real, pero al trabajar, evidentemente siempre pasa, ambos pudieron reconocer cómo realmente se dieron cuenta que no habían sido honestos hasta el momento. Y es fuerte descubrir esto, porque no es porque hayan querido, es porque no hemos aprendido a mirarnos a nosotros mismos con la suficiente conciencia y compasión para poder aceptarnos y abrazar nuestra sombra, dejar caer las máscaras y reconocerlas, para empezar a abrirnos de manera más vulnerable y sin miedos a una parte más genuina de vos mismo. Y muchas personas, por no decir todas, viven una vida así, detrás de una máscara. Entonces eso siempre te va a limitar, y eso limita, no saben cuánto, la intimidad en un vínculo, ¿vale? Cuando las personas no han hecho ese trabajo primero propio, no van a terapia, no han hecho trabajo interno, y siguen siendo personas muy en la superficie, muy en el afuera, muy en la Matrix, porque no se han mirado, no se trabajan. Y eso, evidentemente, si no hay personas trabajadas con profundidad interna real, ¿cómo va a haber una relación con profundidad interna real, ¿no? Si las personas que la crean no tienen esa profundidad para ellos mismos, ¿vale? Entonces, bueno, esta pareja traía esto, ¿no? ¿Y cuál era el tema principalmente? Que es el de la mayoría de los casos, pero he tenido casos que también pasa al revés, ¿vale? Él siempre quería, tenía más ganas de sexo diariamente, diría casi, cuando llegaban a la noche, pero claro, se sentía frustrado y hasta había empezado a tocarle en su autoestima, porque él sentía que hacía todo para satisfacerla, para que ella también tuviera las mismas ganas, y se terminaba mermando a él mismo porque tenía una sensación de que no le gusto, no me desea, no soy bueno en la cama, y como si eso fuera lo que iba provocando que ella no quisiera, ¿no? Pero por otro lado, desde la perspectiva de ella no era que no quisiera, sino que, por empezar, vivía con un cansancio en su vida, un agotamiento, una fatiga crónica por
temas personales que también son importantes y que quiero aclarar, entonces ya había creado un ecosistema de una mujer drenada, de una mujer agotada y con una pareja que quizás no, aunque era una buena pareja, no había podido reconocer todo el trabajo que esta mujer traía por detrás, no solo porque tenía su trabajo, su empresa propia, su negocio propio, trabajaban cada uno en su emprendimiento personal, en el negocio de la familia él y en un negocio con una amiga ella, propios que amaban, que les va bien, que reciben muchos ingresos gracias a eso, que se sienten muy coherentes en ese ambiente, pero en la relación todavía faltaba esto, ¿no? Entonces, claro, ella pudo reconocer que estaba drenada, que estaba agotada, que las hijas cuando llegaban a la casa, ¿no? Que aunque cada uno se daba el espacio personal, había como una discrepancia en la sexualidad. En este caso, ella aparte traía por este tema de siempre querer estar para los demás, algo que traemos mucho las mujeres, ¿no? La salvadora, por querer estar siempre sosteniendo a la familia, a los amigos, a la pareja, a los hijos, y siempre entonces ser la que dice que sí, la que ayuda, la que aporta, la que escucha, la que sostiene, había llegado a un punto en el que se había dado cuenta que ella no podía seguir viviendo así porque se había pasado la vida complaciendo a los demás y muy poco complaciéndose o respetándose a ella y a sus propios límites, y esto ya le había llevado hasta traer temas de salud que tenían que ver con una fatiga crónica, con un tema de sueño y con otros temas a nivel ya mucho más de sintomatología física, pero que todos tenían que ver con esa sensación de estar agotada, de estar drenada y de que sentir que nunca había podido respetarse y saber poner límites y decir que no, por miedo a que se enojen, por miedo a que no la quieran, por miedo a que no la elijan, y eso mismo estaba pasando también en su vínculo y en su sexualidad. Ella sin querer, a veces por no lastimarlo a él y no rechazarlo, terminaba teniendo relaciones no forzadas, porque evidentemente en las parejas la mayoría de veces lo que pasa es que no es que no quieras, es que capaz todo ese entorno hace que no tengas muchas ganas. Cuando el otro te motiva, te busca y tal, uno entra muchas veces en las ganas y no es que te estás sintiendo obligada de ninguna manera por tu compañero, pero una sí termina forzándose y quizás haciendo el amor o abriendo el cuerpo en momentos en los que realmente no da más a nivel, aunque tengas deseo sexual, no das más, o muchas veces el deseo ni aparece del cansancio físico o mental que hay, de la sensación de agotamiento. Entonces, claro, este deseo siempre de cumplir, lleva siempre, digo, a dos lugares. Cuando uno abre su cuerpo y hace el amor, cuando de verdad no estás siendo honesta y no querés, tu cuerpo empieza a cerrarse, empieza a protegerse y cada vez vas a tener menos ganas y cada vez te vas a tener que forzar más. Y esto ya había empezado a producir una diferencia entre ellos y el sentir que la cosa no iba bien, que cómo puede ser que todo en el afuera les iba bien y que eran una pareja hermosa, una familia hermosa, pero en la sexualidad no se entendieran del todo, ¿vale? Entonces, claro, acá te hablo de un cuerpo exhausto a nivel mental, sobre todo, una presión cultural, como que ella creía mucho que era ella la que tenía un problema, de que había algo en su líbido, de que por qué no quería tener ganas o no le nacían las ganas tan naturalmente como le pasaba a él, y terminaba viendo esa descarga rápida que lo que hacía era desactivar el deseo y a la larga no le servía a nivel de la relación. Entonces, claro, esto es lo que pasa en la mayoría de relaciones, que al final la intimidad se vuelve simplemente un trámite y deja de haber espacio para la conexión real por cuidar al otro, por no rechazar, porque no le voy a decir que no, no sé qué, y eso nos termina perjudicando. Nunca no ser honestos en una relación elevada, honesta y real, va a servir. Nunca va a funcionar, ¿vale? Entonces, yo siempre les explico a las parejas que es normal que haya una discrepancia sexual. Y lo que primero que tenemos que tener en cuenta es que deseo no es frecuencia. Entonces, que una persona de la relación quiera menos veces a la semana, al mes que la otra, no significa que tiene un problema. Siempre creemos que el que más quiere pareciera que es el que está bien y el que menos quiere es el que está mal. No es así. Cada persona tiene su normalidad y si hay una discrepancia muy grande que no les
satisface, que alguno de los dos que no se siente satisfecho y otro se siente presionada, podemos trabajarlo. Hay técnicas, yo dentro del programa de la red lo trabajo mucho al tema de la discrepancia sexual, ¿vale? Ahora te voy a contar un poquito. Pero sobre todo me encanta explicarles siempre que tenemos que tener en cuenta, para quizás las personas que menos deseo tienen, en este caso era el caso de la mujer, por ese agotamiento que traía, el trabajo que yo tuve que hacer con ella es, fíjense qué interesante, es volver al cuerpo, porque en ella ya había un bloqueo físico, parecía que él hiciera lo que hiciera, a ella ya no le activaba, ya no le despertaba, por este mismo bloqueo y por este forzarse quizás o sentirse demasiado presionada y demasiado drenada. Entonces, primero yo siempre recomiendo que cada uno vuelva al cuerpo y que empiecen a tocarse, hacer autotoque consciente y darse espacios para sí mismos. En el caso de ella, para volver a sensibilizar el cuerpo, para volver a abrir el cuerpo, para volver a sentir lo que haya que sentir, para recuperar esa conexión con ella misma y esa seguridad con ella misma. No saben hoy cómo ha cambiado esto en ella, es hermoso, es maravilloso. Y en él, que es el caso de la mayoría de hombres, por el tema de la testosterona, que yo siempre hablo, es una hormona muy, muy, muy potente y cuando solo está aquí, perdemos la cabeza y hay que saber y llevar esa energía hacia el corazón y hacia la conciencia para aprender a dominarla, a regularla y que no sea la hormona la que te domina y que pase por encima de un montón de otras circunstancias. Y también le tuve que enseñar mucho a él a ir al cuerpo, a ir a su cuerpo, a tocarse sin buscar un objetivo, a salir de esa sexualidad que él había aprendido, rápida, siempre intentando llegar a un orgasmo, una eyaculación, de todos los días, ¿no? Porque si no, te empezás a preguntar, y yo le preguntaba a él, ¿cuánto crees que de verdad es que vos tenés ganas todos los días? O una idea aprendida de que como que eso es viril, o eso es una pareja saludable, o eso es un hombre que le da a su mujer lo que quiere, ¿no? Que yo sé que a nivel como mental quizás vos no crees eso, pero todas estas creencias están muy inculcadas adentro nuestro y quizás a veces ni siquiera nos damos cuenta que están ahí, ¿vale? Entonces, él también le recomendé y hicimos muchas prácticas de volver a su cuerpo, de volver a tocarse. Él al principio decía, me acuerdo mucho, ay, pero yo me toco acá y no siento nada, me aburro. Y yo le decía, eso, aburrite, tócate y no sentí nada un tiempo. Aprende a que tu cuerpo empiece a reconocer que no siempre el toque es un orgasmo y una eyaculación, que no todo es rápido, fuerte, fricción y llegar a algo, que empiece a sensibilizarse, que empiece a sentir otra vez, ay, qué bonito que es una caricia, qué bonito que es un masaje, qué bonito también es activar mi energía sexual y no eyacular, sino quedarme con esa energía adentro y ver qué pasa en mi día si ese día no eyaculo. Como un trabajo de exploración, de curiosidad con tu propio cuerpo, de empezar a hacer cosas diferentes para ver si algo cambia. Y no saben cómo cambió. Él, aparte de que aprendió a gestionar su energía sexual de una manera maravillosa, y eso hizo que también sus ganas excesivas se regularan. Y como ella empezó a abrir su cuerpo y a conectarse más con ella, esto se fue como equilibrando y se encontraron como en un punto medio, y ni hablar de que con muchísima más honestidad para que cuando alguno no quería o tenía más ganas de lo individual, se lo pudieran decir y ninguno de los dos creyera que había un rechazo, que el otro no me desea, que el otro ya no me quiero, que hay algún problema, sino simplemente estaban tranquilos de que cada uno estaba haciendo su propia exploración interna, su propio reconocimiento de su cuerpo, de nuevas zonas erógenas, de nuevos espacios para disfrutar, y luego los encuentros traían mucha novedad, traían mucho para explorar juntos, para descubrir de lo que cada uno a nivel individual había trabajado. Esto hizo de verdad una diferencia súper grande en ellos. La sexualidad de esta pareja mejoró, pero muchísimo, y sobre todo yo siento que tuvo que ver porque cada uno de ellos en el programa se comprometió mucho, y sobre todo él, a mí me encantó, se permitió por primera vez, dicho por palabras de él, mostrarse vulnerable. Se dio cuenta que había aprendido toda la vida a tener como esa coraza de el hombre que sostiene, el hombre, y para nada él era un hombre con un machista, por poner un estereotipo, ¿no? Digo, es un hombre
hermoso, sensible, profundo, pero había aprendido que un poco su rol en la familia y en la pareja era ese. Y entonces cuando se permitió darse cuenta que claro que él puede sostener, pero que también es hermoso haberse reconocido sus sombras, haberse dado cuenta cuando exige, cuando le agarran celos, cuando tiene miedo a perder y cuáles son sus reacciones y todo lo que había por debajo, y pudo reconocer lo que yo llamo la mentira personal, que es uno de los trabajos más potentes que hago en el programa. Literalmente él dijo, fue un antes y un después para mí, no solo en mi relación sino en mi vida. Se transformaron mis relaciones laborales, la relación con mis padres, con mi familia, la relación con mis hijas, porque me sentí, él decía, como mucho más libre. Sentí, había una parte de mí que ni siquiera había visto que estaba tapada y que pude como destapar, que pude abrir, que pude reconocer, y me volvió un hombre mucho más abierto, mucho más sensible, mucho más demostrativo, mucho más honesto, y esto le bajó 1000 cambios y acomodó también esa energía sexual, porque acuérdense que la energía sexual es la energía de la vida. Transformó como su actitud, su impronta frente a un montón de situaciones, porque él ya se había aprendido a colocar en otro lugar, y ni hablar ella, que se había comprometido a estar en otro lugar, porque en el caso de ella también, a la par de esto, se transformó muchísimo, sobre todo la relación con la madre, que tenía una relación de nunca haber sabido decir que no y poner límites, con pena, lo mismo con las hijas, lo mismo con amigas. Ella empezó a decirse que sí a ella, empezó a saber decir que no a los demás a veces, aprendió a poner límites, a decir no puedo, estoy cansada, no tengo tiempo, necesito dormir, aprendió a pedirle a las hijas que la ayuden más en la casa, y ella regalarse mínimamente una noche a la semana, decir yo no hago nada, me voy a relajar, me voy a dar una ducha, me voy a dar mi espacio, coman, cocinen, luego vengo, ¿no? Cambiaron tantas cosas en la familia, y como lo hicieron juntos, que para mí esto es retransformador. El proceso es individual, siempre es individual, pero cuando dos personas a nivel individual que están en pareja deciden venir a hacerlo juntos, es un antes y un después. Y entonces, bueno, evidentemente esto repercutió tanto en la relación, que hay no solo más calma, más orden, más honestidad, sino mucho más placer, mucha más comunicación honesta. Ella hablaba mucho de la comunicación honesta, y encontraron nuevos horarios quizás para hacer el amor. Recuerdo mucho que ellos ahora una vez a la semana se levantan un poquito antes, ordenan todo, llevan a las nenas al cole y se regalan un buen rato antes de irse a trabajar solos, de intimidad obligada, así como, no obligada, pero quiero decir como agendada, de que este es nuestro horario, es el único horario que están solos en la casa, que no tienen a la persona que los ayuda en casa, ni a las hijas, y están solos, y quizás dejaron de esforzarse a la noche cuando no pueden, y encontraron este nuevo espacio a la mañana, que se dan unas citas románticas hermosas, y que les han cambiado la semana, porque recuerdo muy bien que lo eligieron poner los miércoles, y dicen que esto es un antes y un después en su semana laboral también, que se sienten mucho más cerca, mucho más conectados, y que esto ha transformado todo lo que tiene su relación. Entonces fíjate cómo simples ajustes en cada uno de ellos realmente salvaron muchas noches de charlas, de explicar cosas, de sentirse no escuchados, no entendidos, de sentir que hay un problema en la relación cuando en verdad realmente no lo había. Era un tema de esto, de transformar la relación en una relación elevada, como yo siempre digo, de mirarnos con honestidad, de vernos de otras maneras, de atrevernos a ser realmente honestos con nosotros mismos, que la mayoría de veces no lo somos. Entonces, déjame simplemente recomendarte, como para terminar, que si algo de todo esto que te conté quizás resuena con vos, o sentís que quizás probar alguna de estas prácticas que te conté, que yo les compartía a estas personas que acompaño, podría servirte para ver si descubrís algo nuevo al tocarte o lo que sea, voy a regalarte una práctica guiada que he grabado de autotoque consciente, que la he llamado de la masturbación al autoerotismo consciente, para que justamente dejemos de ir al cuerpo de esa manera como esta pareja pretendía ir antes, desde el desconocimiento, y comenzar a ir tanto en la pareja como yo solo conmigo mismo al cuerpo, con otra presencia, con otra cadencia, con otra sensibilidad, con ganas de realmente sentirnos, y cómo esto puede transformarlo todo. Así que acá abajo en la descripción vas a ver que te voy a dejar un link para que te suscribas. Al suscribirte vas a entrar a formar parte de la comunidad
que es gratuita, de Mujer Ritual, donde charlamos de todo esto, es como nuestro Facebook interno que tenemos, hablamos de todos estos temas y por ser parte vas a tener ahí en los regalos que tengo en los cursos, esta práctica, este pequeño curso, es un mini curso en realidad, que te explico también de dónde viene la palabra masturbación, cuál es la esencia que trae, por qué debemos dejar de llamarla así, y sobre todo, como te digo, una práctica guiada como de una media hora para que solo le des play, te relajes, vayas a tocar tu cuerpo, te dejes guiar y veas qué es lo nuevo que aparece en ti. Espero de verdad que la disfrutes, tenés el link en la descripción y gracias por quedarte aquí cerquita, ya que si todo esto te resuena, te invito a que mires más videos, que me sigas en mis redes porque todo el tiempo, todo lo que comparto seguro te va a ayudar, te va a servir y te va a hacer abrir tu conciencia cada vez más y expandir tu conciencia sexual también. Gracias y hasta la próxima.